hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. Capítulo 18. Fuera de Irán. Me invadió una sensación de alivio cuando el todoterreno se abrió camino en medio de un tráfico intenso. El aleteo de las banderas rojiblancas en el guardabarros delantero sirvió de telón de fondo al sobrecogimiento que sobrevino por el repentino e inesperado cambio de circunstancias. «Tardaremos como una media hora en llegar hasta mi residencia», dijo el señor Meyer mirando con impaciencia por la ventanilla. Por el viaje me acordé de Glenn. «Glenn Murray, el chico sudafricano con el que fui apresado, ¿salió de la cárcel?», pregunté. «Sí», respondió el embajador. «Fue puesto en libertad el 18 de febrero, hace casi un mes. Creo que regresó a África del Sur para pedir a su gobierno que presionara a su favor ante el gobierno iraní». Me alegré de que Glenn estuviera a salvo. Ambos éramos ya libres. Pensando en Glenn, otro asunto me vino a la cabeza. «¿Qué día es?», pregunté al embajador. «El 16 de marzo», respondió. «¿Y qué hora?». «Son las 11 en punto», dijo el señor Meyer tras comprobar su reloj. Eran las 11 en punto cuando entrara en la oficina de extranjeros 73 días antes. Al recordarlo se me puso la carne de gallina. Aquel día, aquella misma hora, se cumplirían exactamente 9 semanas desde mi detención. Lo asombroso y sobreacogedor fue que Dios me había hecho saber desde el principio que estaría en prisión 9 semanas. Sollozos incontrolables se apoderaron de mí. Sabía que el embajador asumiría que me sentía conmovido por haber sido finalmente liberado. Pero eso no era todo. Estaba abrumado por la fidelidad de Dios. Él dijo que me ayudaría a salir de esta y lo hizo. Durante los momentos más oscuros, Él había estado siempre conmigo. Aún durante mi intento de suicidio y aquellas aterradoras noches en las que el jefe de los guardias casi me mató, Dios me había protegido. Yo sabía que muchas personas se habían esforzado para conseguir mi liberación, incluido el hombre sentado a mi lado, pero no podía obviar el tiempo perfecto de todo. Dios había hecho exactamente lo prometido, aun cuando yo dudara de Él muchas veces. Finalmente, el Toyota franqueó la verja metálica de la residencia del embajador. Cuando se cerró el portón, por primera vez después de muchas semanas, me sentí completamente seguro. Cuando el vehículo se detuvo, el señor Meyer corrió a la residencia en busca de una cámara. Apareció unos instantes después, seguido de una señorita, listo para gastar todo un carrete y documentar mi libertad. Los dos posamos en un jardín meticulosamente cuidado. Cuando se hubo acabado el carrete, acompañé al embajador a la residencia. Un mayordomo nos abrió la puerta y el señor Meyer me presentó. «Este es el señor Baumann», dijo. «Es mi huésped de honor. Sírvale cualquier cosa que pida». El mayordomo asintió y anunció que el almuerzo estaría listo en una hora. Seguí al embajador a un amplio vestíbulo. «Le mostraré su habitación», dijo mientras yo admiraba el lujoso lugar.
rincón reposaba un gran piano. Muebles caros decoraban cada habitación. Los suelos eran de mármol y madera pulidamente y estaban cubiertos con alfombras persas hechas a mano. Sobre una mesa pequeña divisé un teléfono inalámbrico. ¿Puedo llamar a mi familia?, pregunté anhelantemente. Claro que sí, dijo el señor Meyer, pero no diga demasiado. Todas las llamadas al exterior son escrupulosamente controladas por las autoridades iraníes. Seré breve, le aseguré, calculando que la hora local de Colorado rondaba la medianoche. Las manos me temblaban al marcar el número. Oí sonar el auricular al otro extremo y me prometí a mí mismo ser lo más breve y lo menos emotivo posible. ¿Hola, Gunilla Baumann? Oí la voz con fuerte acento de mi madre. «Hola, mamá», dije. «Soy yo, Daniel». «Hola, hijo», contestó cautelosamente, y me di cuenta que no sabía desde dónde llamaba. «Todo está bien, mamá», le dije. «Ya he salido de la cárcel. Estoy en la residencia del embajador de Suiza». Oí que mi madre llamaba a mi padre. «Hans, es Dan, has sido liberado. ¡Alabado sea Dios!», gritó desde el teléfono. Me reí en voz alta. Esa era mi madre. «He sido liberado. Estoy bien. Viajaré a Europa en los próximos días. Yo te llamaré con más detalles. Solo quería que supieses que estoy a salvo. Ahora tengo que despedirme. Les quiero mucho», les dije, consciente de que me empezaba a embargar la emoción. «Te queremos, hijo», repuso mi madre. Esto es Titanes de la Fe. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Tan pronto como acabé de hablar con mi madre, la señorita me llevó a la habitación que me alojaría hasta mi partida. Cuando ella cerró la puerta, no pude apartar los ojos de la cama. Era alta, tenía un edredón y 4 almohadas de plumas. Ofrecía un vivo contraste con la desgastada alfombra y las viejas mantas que me sirvieron de cama en los últimos meses. Me tumbé encima solo para comprobar lo suave que era, aun cuando estaba demasiado emocionado como para intentar dormir. Al cabo de poco sonó el timbre del almuerzo. Me lavé la cara y bajé las escaleras. Al fondo me esperaba David Steiner, el encargado de negocios de la Embajada de Suiza, que me había visitado en la cárcel. Me saludó efusivamente y nos sentamos juntos a la mesa. La mesa parecía que había sido dispuesta para un banquete. Delante de cada asiento había un juego de cucharas, tenedores y cuchillos y varios vasos. La señorita trajo un cuenco de sopa de cebollas y lo colocó delante de mí. «Sírvase, señor Baumann», dijo el embajador. Por un momento no supe aclararme. No recordaba qué cuchara debía de usar. Decidí preguntar en vez de hacer el ridículo. Me incliné hacia el embajador y le dije: «Disculpe, ¿qué cuchara debo de usar para la sopa?». El embajador soltó una risa. «Señor Baumann», dijo, «es un hombre libre. Use la que le apetezca». Escogí la más cercana al plato y procedí a tomar la sopa más deliciosa de mi vida. Mientras comíamos, el embajador y David Steiner me bombardearon con preguntas acerca de mi cautiverio. Querían saber todo lo que había experimentado. «¿Cuándo fue interrogado? ¿Cómo supo qué debía de decir y qué debía de callar?», me preguntó el embajador mientras la señorita traía más comida. Le miré a los ojos. «Sepa, señor embajador, que desde el principio me propuse ser honesto. Decidí contarles toda la verdad, aunque me mataran». «Ah, esa fue una decisión muy acertada, señor Baumann», dijo. «Nos facilitó mucho las cosas a la hora de ayudarle, ya que pudimos confirmar lo que usted ya había asegurado a sus interrogadores. ¿Quién le dijo que actuaría así?». «Jesucristo», respondí. «¿Jesucristo?», repitió el embajador. «Así es, Él estuvo conmigo todo el tiempo».
Les conté a los dos hombres la historia de la fidelidad de Dios para conmigo, aun cuando dudara de Él frecuentemente. Ellos me escucharon con atención. Después de comer, el señor Meyer me sugirió que me retirara a mi habitación por 1 hora más o menos, después de lo cual prometió llevarme a la embajada para conocer a todas las personas que tanto se habían esforzado para conseguir mi libertad. Anduve por mi habitación y entré al baño. Se me ocurrió pesarme y la balanza solo marcó 68. Había perdido 18 kilos en la cárcel. Me quedé un rato mirando al espejo. Necesitaba urgentemente un afeitado y un corte de pelo, pero decidí quedarme como estaba hasta entrevistarme con el personal de la embajada que había dedicado muchos días para que ese momento fuera una realidad. Volví al dormitorio, pero no pude quedarme allí. Los prolongados días de aislamiento penal habían hecho mella en mí y necesitaba desesperadamente estar en compañía de alguien. Bajé las escaleras y entablé la conversación con la señorita. 1 hora después salimos con dirección a la embajada. Pese a viajar en un vehículo oficial, aún me sentí intranquilo al dejar atrás la seguridad de la residencia del embajador. No obstante, mi intranquilidad cesó tan pronto conocí a las personas que tanto se habían esforzado en mi favor. Todos se mostraban amables y comprensivos. Me rodearon y me hicieron preguntas. Yo les conté los altibajos de mi experiencia en la cárcel. Acabamos todos llorando. Pendía una sentencia de muerte sobre su cabeza, resumió un hombre. Usted debía morir, pero entre todos vencimos al sistema. En mi interior, yo sabía que Dios les había usado para vencer al sistema, pero para sus más altos propósitos, por supuesto. Su palabra llegó a ser real para aquellos guardias, mostrándoles que Él es verdaderamente un Dios de amor, uno que puede cambiar radicalmente vidas. Juntos celebramos la victoria en aquel salón. Me mezclé y entablé conversación con distintas personas y conocí más detalles acerca de mi caso. Era asombroso hasta dónde esta gente había llegado para asegurar mi libertad. Desbordé de gratitud a Dios y a ellos por el compromiso que me habían demostrado. Entre otras muchas cosas que hicieron, el embajador había apartado tiempo de su atareada agenda para viajar a Afganistán para buscar antecedentes de mi servicio en el hospital. También recibí un montón de cartas fotocopiadas de casi 3 centímetros de grosor que la gente me había escrito. Las originales me habían sido remitidas a la cárcel Evin, aunque no recibí ninguna de ellas. Revisé el montón y reconocí muchos de los nombres de los remitentes. Leí una carta de mi hermana Tina. En ella me contaba que había dado a luz un niño en febrero. Le habían llamado Caleb Daniel en mi honor. Por 100ª vez, en ese día los ojos me rebosaron de lágrimas. También habían muchas cartas de personas desconocidas, gente que a través de su iglesia o grupo de oración se había enterado que yo estaba en la cárcel y me escribían para animarme. La genuina preocupación de tales cristianos desconocidos de muchos lugares de procedencia me conmovió profundamente. Aún en mis horas más tenebrosas no había estado solo. Había sido cubierto en oración desde muchos puntos del mundo. Pasé los 2 días siguientes en la residencia del embajador mientras él preparaba mi salida de Irán. Durante la mayor parte de ese tiempo me afloraban las emociones por cualquier cosa. Cuando oía un ruido, por ejemplo, un crujido de ruedas en la calle, me sobresaltaba, temeroso de que la policía llegara de improviso para devolverme a Evin. También me preocupaba en que los árboles del jardín tuvieran micrófonos ocultos camuflajeados y que el mayordomo fuera un espía iraní. Apenas dormía por la noche y, por extraño que parezca, echaba de menos la celda de la cárcel. Parte de mí anhelaba volver a aquel espacio reducidísimo donde todo estaba ordenado y no tenía responsabilidades. Ahora que era libre, incluso la decisión más insignificante me atormentaba. Mi zona de confort se había reducido tan drásticamente durante mi encarcelamiento que mi libertad recién conquistada trajo consigo sus propias secuelas de adaptación psicológica y emocional. Estás escuchando Titanes de la Fe.
¿Le gustan las historias de titanes de la fe? Háganoslo saber. Comuníquese con nosotros vía mensaje de texto al 4235-7457. 4235-7457. Puede utilizar las aplicaciones WhatsApp o Telegram. También puede ponerse en contacto con Titanes de la Fe vía Messenger. Búsquenos en Facebook como Radio Vea Guatemala. O bien, llámenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Nos encantaría saber su opinión sobre el programa Titanes de la Fe. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los Titanes de la Fe. El día después de mi llegada a la residencia, se me informó que tenía que ir a una oficina del gobierno para actualizar mi visado de salida. Después de mucha protesta y oración, accedí finalmente, pero era un manojo de nervios. El embajador me garantizó que no se trataba más de un detalle técnico y que la oficina a la que yo debía ir no tenía que ver con la cárcel o el departamento de justicia. Uno de los funcionarios de la embajada me condujo hasta la oficina. Al acercarnos, comprobé que estaba a corta distancia del edificio el que mis problemas habían comenzado. No importaba que insistieran en asegurarme que todo me iría bien. Mi corazón se aceleró. Por alguna razón, no se me permitía a los funcionarios de las embajadas extranjeras entrar en aquel edificio, de modo que tuve que entrar solo. El vehículo de la embajada se detuvo delante de la puerta principal. Con un nudo en el estómago, salí del vehículo y entré en el edificio. Encontré la oficina que buscaba en el segundo piso y afortunadamente todo estaba en orden. Un funcionario me esperaba con los papeles que necesitaba mi firma para obtener el visado de salida. Firmé los papeles y entregué mi pasaporte con cautela. Esperé nerviosamente y en un par de minutos el funcionario me devolvió el pasaporte con el visado de salida estampado en él. Con el pasaporte en mano, bajé las escaleras lo más rápido que pude para no dar oportunidad a nadie de aprenderme y arrestarme a la cárcel. Aterricé en la puerta del edificio y casi me lancé al vehículo de la embajada sonriendo abiertamente. Lo había conseguido. Tenía en mi poder el visado de salida, mi pasaporte y aún era libre. La segunda noche después de la cena, el embajador parecía un poco inquieto. Hizo varias llamadas telefónicas desde su despacho. Cuando volvió, noté en él cierta agitación. «Dan», me dijo, «tengo que ser honesto con usted. Su liberación fue aprobada por uno de los más altos dignatarios del gobierno iraní, pero muchas otras personas bajo su autoridad no están contentas con esa decisión». Su voz iba tornándose más grave a medida que hablaba. «Por ley no podemos escoltarle hasta la escalería del avión. Solo podemos llevarle hasta el control de inmigración, pero de ahí en adelante tendrá que quedarse solo». «¿Representa eso un problema?», le pregunté, y la boca se me resecó repentinamente. «No necesariamente», siguió diciendo el embajador. «Aunque hay un sector del gobierno que está disgustado por su liberación, esos le encantaría tenerle en sus garras y convertirle en un chivo expiatorio. Estoy tratando de que la policía y los guardias de seguridad desde el control de migración hasta el avión hayan oído hablar de usted y estén dispuestos a dejarle en paz». Este giro repentino de acontecimientos me fastidió profundamente. Quise quedarme para siempre en la embajada de Suiza. Mientras permanecía dentro, estaría seguro, me dije. El gobierno iraní tenía que garantizar por ley la inmunidad diplomática del recinto de la embajada. «De manera que la cosa no está tan fácil», dije finalmente. «No», dijo el embajador. «No le estará hasta que pise suelo europeo. Pero no se preocupe, llegará muy pronto. He decidido que, puesto que todo está en orden, debemos actuar de inmediato.
Prolongar la espera podría complicar su salida. Saldrá esta misma noche en un vuelo de Lufthansa. No podemos esperar al de Swiss Air del jueves. La marea política puede cambiar aquí de repente. El embajador me explicó el plan. Gracias a él, mi pasaporte contaba ahora con el visado y los sellos requeridos. Una hora después me hallé camino al aeropuerto con un funcionario de la embajada y su conductor. El funcionario me aseguró que no debía tener problema en el control de migración. Una vez pasado el control, debía esperar en la zona de tránsito hasta que anunciaran mi vuelo. Después podría acercarme a la pista de despegue y subir a bordo. «Nada saldrá mal», me aseguró. «Esperemos en el vehículo unos cuantos minutos hasta que llegue la hora. Una vez que haya subido a bordo, nos gustaría que el avión despegara lo antes posible». Yo intenté mantener la calma, pero como tenía un nudo en el estómago, casi me daban ganas de vomitar. Estaba a punto de sufrir una dura prueba y absolutamente nadie podía garantizarme el desenlace. Al cabo de unos minutos, el conductor estacionó el vehículo de la embajada. El funcionario salió y echó un vistazo en derredor. Me indicó que le siguiera. Lo hice cautelosamente, dejando atrás la seguridad que me brindaba la bandera suiza. Caminamos hasta la terminal y él me mostró la cola que debía guardar. «Espere aquí hasta que le vea subir el avión», dijo el funcionario, empujándome gentilmente hacia adelante. «Buena suerte y llame al embajador tan pronto como aterriza en Frankfurt». Estreché la mano del hombre sin saber qué decir. Dar las gracias me parecía inapropiado por todo lo que la embajada de Suiza había hecho por mí para obtener mi libertad, pero no se me ocurría nada mejor, de modo que acabé dándoselas. Hice cola. Intenté desesperadamente no acordarme de la última cola de migración que tuve que sufrir. En un par de minutos me hallé frente a la misma. Un funcionario de migración comprobó mis papeles, gruñó y me indicó con la mano que pasara. Ahora me encontraba completamente solo. Esperé como una media hora en la zona de tránsito hasta que anunciaran el vuelo y pudiera subir a bordo. Procuré no mostrar nerviosismo mientras esperaba, pero no era fácil conseguir dado el número de soldados que con sus rifles automáticos patrullaban la zona. Cuando por fin anunciaron el vuelo, me dirigí al control de seguridad. Una vez chequeado, pude franquear la puerta y acompañar al resto de los pasajeros. Dudé mientras avanzaba por el alquitrán. Esto sería un momento perfecto para tenderme una emboscada, pensé. Esto es Titanes de la Fe. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Para consuelo mío, nada sucedió y pude subir la escalería del Airbus A320. Me escurrí en un asiento con ventanilla junto a un hombre muy corpulento. Yo fui uno de los últimos pasajeros en subir a bordo. Me relajé un poco cuando se cerró la puerta de la cabina y se procedió de inmediato a efectuar el despegue. A medida que los motores del reactor se aceleraban, mi imaginación hizo lo propio. No pude evitarlo. Temí que el hombre junto a mí fuera un agente del gobierno enviado para recuperarme. Tal vez hubiera espías apostados en el avión con la orden de echarme por Europa. Traté de reírme de mis pensamientos paranoicos, pero tenía en cuenta la horrible prueba soportada en las 9 últimas semanas. Esos pensamientos me controlaban poderosamente. Dejamos atrás el edificio de la terminal y aunque no pude ver el funcionario de la embajada, agradecí que él estuviera presenciando el despegue del aparato. Al llegar al final de la pista, los motores empezaron a rugir y el Airbus se lanzó a su veloz carrera. Enseguida nos elevamos en el aire. Sin embargo, todavía nos encontrábamos en el espacio aéreo iraní, por lo que examiné ansiosamente la pantalla del fondo. Una delgada línea gris marcaba el camino que teníamos por delante, mientras que una línea verde señalaba el trayecto que ya habíamos recorrido. Observando la línea verde y los kilómetros que ya habíamos cubierto, me dije a mí mismo: aún no soy libre.
Bastaría que se produjera una emergencia médica y volviera a encontrarme en suelo iraní. Aún no me había librado de ese pensamiento cuando en altavoz crujió y emitió una voz urgente. Se ruega al personal médico que pueda encontrarse a bordo que acude inmediatamente a la cola del avión. Comencé a temblar y miré hacia atrás para ver lo que pasaba. Al estirar el cuello, vi que varias personas se levantaban de sus asientos y se dirigían hacia la parte trasera del aparato. El pánico se apoderó de mí. Me temía que iba a ocurrir algo. No podía regresar a Irán por causa de una emergencia médica ni ningún otro motivo. Me desabroché el cinturón de seguridad y me estrujé para salir al pasillo. Tenía que averiguar lo que estaba pasando y, si era necesario, orar por la persona que estuviera enferma. Cuando llegué a la parte trasera, vi a una mujer que estaba tendida en el suelo. Una azafata y 2 pasajeros inclinados trataban de atenderla. Otra azafata me interceptó. ¿Es usted médico?, me preguntó. No, pero necesito saber lo que está pasando. ¿Vamos a dar la vuelta?, le pregunté notando irracionalidad en mi voz. Por favor, vuelva a su asiento, dijo secamente. Nosotros nos encargaremos de todo. Me quedé mirando un buen rato antes de volver a mi asiento. Tomé asiento y me fijé en la línea verde de la pantalla. Esperaba ver que trazaba una curva en dirección a Teherán, pero no fue así, sino que se mantuvo recta y no se apartó de la ruta fijada para el vuelo a Frankfurt, en Alemania. La emergencia médica se prolongó, pero yo di un suspiro de alivio cuando la línea verde indicó que habíamos entrado en el espacio aéreo turco. Ahora estábamos más cerca de Ankara que el de Teherán, en caso de que hubiera que efectuar un aterrizaje de emergencia. Al final, la emergencia médica pasó. La mujer se levantó del suelo y volvió a su asiento. El resto del viaje transcurrió sin novedad. Cuando aterrizamos en Frankfurt, los pasajeros en tránsito fueron invitados a un desayuno buffet en una sala mientras el avión repostaba. Yo salí del avión, contento de poder estirar las piernas. De pronto, vi a un policía alemán con un arma. Antes que detenerme, corrí a resguardarme detrás de un pilar. Me asomé para ver si el policía me miraba. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, tuve que hacer acopio de toda mi energía mental para salir de mi escondite y dejar atrás al soldado para dirigirme a la sala de tránsitos. Por el camino vi un teléfono y recordé la promesa que me había hecho el embajador de Suiza tan pronto como llegara. Marqué el número de su residencia y hablé con la señorita, ya que él no se encontraba en casa. Mantuve una breve conversación y ella se alegró de que todo hubiera salido según lo previsto. Fui uno de los últimos pasajeros en llegar a la sala de tránsitos. Para entonces, la mayoría había pasado por la cola del bufete y formaba 2 grupos. Un grupo de iraníes se sentó a una mesa y a otra un grupo de europeos. Me serví un plato de tocino con huevos revueltos y un zumo de naranja y decidí sentarme con los iraníes. Después de presentarme, me empezaron a hacerme preguntas en farsi. ¿Cuánto tiempo ha estado en Irán?, un hombre me preguntó. Como unos 3 meses, respondí, notando que se levantaban algunas cejas. ¿Es eso mucho tiempo? ¿Dónde estuvo?, me preguntó otro hombre. Pensé por un instante. Bueno, hice turismo por un par de semanas y después fui a Evin. El primer hombre carraspeó nerviosamente. ¿Evin?, repitió. ¿Quiere decir la prisión Evin? Sí, allí fui donde estuve. Inmediatamente fui sometido a un asedio de preguntas. ¿Por qué había estado en Evin? ¿Cómo había sido tratado allí? ¿Cómo es que no se habían enterado de mi caso en los periódicos? ¿Qué iba a hacer ahora? Yo respondí a las preguntas lo mejor que pude, y cuando hube acabado, todos guardaron silencio por un momento. Finalmente un hombre me dijo: en nombre de nuestro país, dijo lamentándose profundamente, me gustaría pedirle nuestra más sincera disculpa. Espero no confunda la manera en que le han tratado el gobierno iraní con el corazón de nuestro pueblo. Le miré a los ojos. No, desde luego que no, repuse con toda sinceridad. Sé que el pueblo iraní es abierto, hospitalario y amable, y espero volver algún día a su país.